¿Cómo están? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Miguel, un placer que nos acompañes hoy. Buenas tardes. Porque además vamos a estar haciendo referencia a temas criminales. Vieron que por estas horas hay dos prófugos peligrosos de la justicia, ¿no? Uno que se escapó de la cárcel, pide colaboración del propio Ministerio del Interior, y el otro es el Pitbull, que supuestamente es el principal sospechoso de haber dado muerte a una mujer. Y hoy, o ayer, un nuevo ataque de Pitbull. La mujer está, también su propio perro, internada en un CTI. Vamos a estar hablando de estos temas más adelante. El que se escapó de la cárcel no se escapó de cualquier cárcel, se escapó de la cárcel central que está en la Jefatura de Policía de Montevideo. Bien, saben que el Senado el Parlamento en realidad está trabajando como loco. Ley, proyecto de ley tras proyecto de ley. Ayer escuchábamos, así como celebrando, que por unanimidad se había aprobado el proyecto de ley que refiere al trabajo de las personas con discapacidad. Pues resulta que no es tan así. En realidad se le introdujeron algunas modificaciones y eso generó disconformidad en todo el colectivo que había estado trabajando durante varios años en este proyecto, porque además alegan que hubo como un acuerdo previo a la votación en el Parlamento en el que se había quedado como de acuerdo en que salía, ¿no? Que los términos a los que planteaba el proyecto eran razonables. Pero algo pasó a último momento. A ver, vamos con el tape. El proyecto establece que en un plazo de 3 años, las empresas del sector privado con más de 25 empleados deberán haber destinado el 4% de sus vacantes a personas con discapacidad. El proyecto establece sanciones por incumplimiento que pueden incluir amonestación, multa o clausura. El objetivo que estamos persiguiendo no es recaudar a partir de multas por incumplimiento. Lo que estamos tratando de elaborar un proyecto de ley que se cumpla para cumplir con una necesidad de personas con discapacidad, una necesidad que tiene nuestra sociedad. Legisladores del oficialismo y de la oposición señalaron que el Estado incumple con la cuota laboral para personas con discapacidad en el sector público, algo que está establecido en otra ley. Tenemos que buscar si en realidad está bien redactada, porque muchas veces no se generan las vacantes para generar el porcentaje. Es inaceptable que el Estado no cumpla. Los datos que manejó el senador, que son de la Oficina de Servicio Civil, que los publica anualmente, son correctos. Habría que plantearse cuál es la sanción para ellos. Porque si vamos a ser tan estrictos con el sector privado que no cumple, con multas, etcétera, ¿qué hacemos con los jerarcas que no cumplen y están en el Estado? El proyecto pasó a la Cámara de Diputados para continuar el trámite parlamentario. Bien, en este momento tenemos a Laura Alberti, que es integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, que está junto a Tania Melgar en un móvil en vivo en este momento. Vamos para ahí y después, si les parece, debatimos aquí en estudios. Buenas tardes para las dos. Hola Victoria, buenas tardes. Así es, el PIT-CNT junto a organizaciones y también con parlamentarios y el Ejecutivo estuvo durante 4 años trabajando en este proyecto de ley que, luego de estar en diputados, pasó al Senado, como fue lo que se repasó en el tape. En la jornada de ayer hubo modificaciones a algunos artículos y también la eliminación de otros 2 artículos, el número 12 y el número 13. Y esto generó mucha sorpresa en el PIT-CNT, que buscará en estos días, aparte hay que recordar que la actividad parlamentaria termina en poco menos de una semana, creo, si no mal recuerdo, es el viernes 26, a las 12 de la noche se tienen que terminar de votar todas las leyes que se están analizando. Entonces tiene, el PIT-CNT esa fecha límite, por decirlo de alguna manera, para intentar que la ley original de la cual se trabajó, que ahora si bien ellos están felices porque hay una parte de la ley que sí se sancionó en el Senado, ellos buscan que la ley sea realmente integral. Entonces, un poco a eso apunta. Laura, gracias por estos minutos. No sé si en suma fue más o menos el resumen del espíritu que ustedes buscan. Sí, más o menos, como vos decías. Ayer lo que hicimos fue
festejar media ley, porque en realidad lo que pasó ayer fue, teníamos una media sanción que venía desde diputado, que fue un acuerdo entre el Poder Ejecutivo, organizaciones de personas con discapacidad y el PCNT, y bueno, ayer en momentos de la discusión nos enteramos que habían artículos que bueno, eran modificados y algunos eliminados. Entonces bueno, esa desazón, porque en realidad ninguno fue consultado, ninguna de las organizaciones sociales o el PCNT fue consultado, y bueno, lo que nosotros entendemos es que esta ley para nosotros, este proyecto de ley que como vos bien decís, hoy hace 2 años que fue votado media sanción en diputados, para nosotros es un proyecto de ley integral, donde los trabajadores, las personas con discapacidad entrarían a trabajar en el ámbito privado, y por eso para nosotros es integral. Por ejemplo, esos 2 artículos que fueron eliminados son licencias especiales para padres que adoptarían hijos con discapacidad o que tienen hijos con enfermedades terminales. Entonces para nosotros es algo muy delicado y muy especial. O por ejemplo, hay un artículo que le da a las empresas 12 meses para el ámbito cuando la persona entra a trabajar con discapacidad. 12 meses para nosotros es mucho tiempo, porque además de no creemos que se necesite tanto tiempo para crear un ámbito accesible para que la persona pueda trabajar, y nos parece que también 1 año para que también le da a la empresa o al patrón momentos para poder, si esa persona no accede a ese lugar de trabajo, también momento para poderlo despedir. Entonces, para nosotros también hay un artículo, el número 1, que se modifica y deja a los empleados no permanentes, los retira. Entonces, también eso minimiza la cantidad de trabajadores que podrían ingresar a trabajar. Victoria, te escuchamos. Bien, cuando se habla de los 12 meses que se suponía, es la modificación que tiene, entre otras, este proyecto, vamos a aclararle a todos que son 12 meses como para que se puedan generar las condiciones de infraestructura o tecnológicas que requiera poder ingresar para poder integrar justamente a la persona con discapacidad al rol que se le asigna. ¿Es así? Es así, sí. Bien. Pero nosotros ya, por ejemplo, ya tenemos, por ejemplo, te puedo poner ejemplos en el rubro de la construcción, compañeros y compañeras que ingresan a trabajar y ya el otro día están trabajando compañeros con discapacidad motriz, con discapacidad auditiva, con discapacidad varias, y entran a trabajar y en realidad no deberías poner días para que esa accesibilidad se cree. No debería existir la cantidad de días, porque vos pones 1 año, pero casi con esa persona que entra a trabajar. General, no tanto de la empresa como del trabajador. Está claro. ¿Y qué argumentación hubo del otro lado? ¿Por qué se pone no tenemos plazo? Argumentaciones. O sea, ¿ustedes se enteraron nosotros no. Después de que estaba votado de esta manera, con estas modificaciones? Nosotros nos enteramos con la ley en la mano. Pero además, un apunte, fue una ley que fue votada por unanimidad, o sea, con el consenso de todos los partidos políticos. Sí, por eso te digo que tenemos una alegría a mitad, porque tenemos ley, hay una ley de empleo para personas con discapacidad, pero no es la ley que nosotros creemos que es la que nos representa, porque no fue una ley que bueno, es la que se discutió y la que se debatió y la que nosotros llevamos a tener media sanción en diputados, ¿verdad? Bien. ¿Qué pasó con el artículo que remite a las sanciones previstas en caso de incumplimiento de las empresas privadas? Es el artículo 3 que se modificó, que le da a las empresas un tiempo estipulado de 1 año y que bueno, que si en ese tiempo de 1 año la empresa no le da, no se entiende que en 1 año le estipula la accesibilidad al trabajador, bueno, ahí recién sería pasible de sanción. Sí. Ahora, ¿qué pasa en el ámbito público? La ley que existe desde el 2010 o 13 que se termina de promulgar, que es la Ley de Protección Integral de Personas con Discapacidad, en el capítulo justamente que compromete a las empresas públicas y dependencias del Estado a la contratación del 4%, que no se cumple, no hay sanciones previstas, ¿o sí?
No, creo que no hay sanciones previstas. Pero lo que nosotros entendemos, a ver, que estos son todos avances, ¿no? Sí, estamos claro de que nosotros nos falta muchísimo y que hemos avanzado. A partir de la discusión de este proyecto de ley, hemos avanzado en algunas dependencias públicas. Por ejemplo, en Antel, hoy tiene un 6% de ingreso de personas con discapacidad, como en ANCAP hemos tenido el ingreso de una persona. O sea, sabemos que nos falta mucho, pero bueno, esto lo que nos ha dado también es la discusión tanto en el ámbito público como en el privado. Bien. Cuando ustedes hablan se evoca aquello que los acuerdos son para cumplirse, ¿no? El supuesto acuerdo previo a que ingresara al Parlamento el proyecto de ley, ¿fue tal, fue real, fue un acuerdo explícito o fue algo que quedó implícito de estar todos de acuerdo en que algo había que hacer? Porque por lo menos la prensa recogió bastante la desazón, ¿no? Por parte del PIT-CNT y todas las demás organizaciones sociales por el no cumplimiento de un supuesto acuerdo previo y que por eso sorprenden tanto las modificaciones. ¿Hubo una reunión con gente concreta? ¿Se firmó algún acuerdo concreto? El proyecto de ley que se llevó ayer a la Cámara de Senado es un acuerdo de muchos, o sea, no es el mismo proyecto de ley que se votó en diputados. Por eso se fue modificado para que se pudiera votar en el Senado ayer. O sea, ha tenido modificaciones por eso, porque nos hemos reunido tanto en el ámbito con los compañeros de la Secretaría de Discapacidad, anteriormente comisión, hoy Secretaría después del Congreso del PIT-CNT, por eso mismo, por la lucha que se ha dado de estas compañeros y compañeras con discapacidad, de que se visibilice la lucha de ellos mismos, por el Poder Ejecutivo, con el Ministerio de Trabajo. O sea, hemos tenido muchos ámbitos de discusión y lo que se llegó, por eso te digo, fue un acuerdo de este proyecto de ley que queremos que es integral. Bien. Y la última pregunta. Viste que en el proyecto de ley que tiene que ver con las empresas estatales, con las empresas públicas, hay un artículo que yo no sé si no es justamente el 49, que especifica sobre las capacidades o las condiciones de idoneidad de la persona a ser contratada, discapacidad mediante, ¿no? O a pesar de. ¿Hay referencia sobre este tema para el caso de las empresas privadas en este proyecto de ley? No, no hay referencia. En realidad eso a veces es que quede de tan la abierto. Reglamentación. Ah, eso sería para la Pero reglamentación. nosotros entendemos también que vos no podés. Nosotros estamos hablando de un núcleo de personas que a veces no termina la educación media, no termina, a veces ni siquiera puede terminar la escuela. O sea, estamos hablando de un ámbito de personas con mucha vulnerabilidad. O sea, a veces nos pasa en el ámbito público que te piden personas que terminan en el ámbito terciario, que terminan, capaz que por eso a veces no pueden acceder al ámbito público, ¿no? Entonces, digo, también tenemos que ver de qué estamos hablando cuando hablamos de discapacidad, ¿no? Por eso, ¿y qué se espera del ámbito privado? ¿Que no se contemplen ciertos requisitos básicos de idoneidad para el cargo? No, estamos esperando, nosotros cuando estamos pidiendo nada más que se contemple lo que se tenga que contemplar, por eso va a haber una reglamentación. Porque como el tema de la discapacidad, vieron que es tan amplio, y justamente si hablamos de inclusión integral y la rehabilitación pasa por tantos frentes y son tantos los escenarios donde el Estado incumple la ley que ya existe. No. Igualmente siempre es mejor seguir sumando por una cuestión de visibilización, ¿no? Pero claro, sí, pero estamos todavía muy atrás. Por eso la ley habla de acompañamiento, por eso habla también de un acompañamiento, habla también de muchas cosas. Por eso entendemos que es una ley integral, ¿no? No es que vos vas a tomar a una persona con discapacidad y la vas a poner en un lugar idóneo o que no lo puede realizar. O sea, no vas a poner a una persona con discapacidad y la vas a poner a trabajar de arquitecto. Está claro que le vas a poner en un lugar donde se pueda desempeñar en su tarea, ¿verdad? Bien. Bueno, vamos a ver entonces, de todas maneras, más allá del resultado final, por lo menos hay media ley para celebrar, ¿no? Sí, está claro. En ese sentido estamos contentos. Lo que sí y tenemos claro que vamos a seguir dando la discusión y la pelea, porque tanto en diputados y después si vuelve al Senado, para que sea la ley que nosotros entendemos que es la ley que llevamos ayer al Senado. Y por eso vamos a tener que reunirnos con quien nos tengamos que reunir y a conversar y dar la discusión con quien tenga que ser.
Laura Alberti, integrante del Secretario Ejecutivo del PIT-CNT. Muchísimas gracias. Tanita, muchas gracias para vos también. A ustedes por la invitación. Muchas gracias, Victoria. Siguen ustedes. Gracias. Bien. Bueno, a ver, ¿qué reflexiones se les ocurre hacer? Porque yo insisto, y creo que cualquiera puede coincidir con la entrevistada, más vale media razón para celebrar que ninguna razón para celebrar, ¿no? Ahora, justamente en estos tiempos de luchas por derechos de colectividades y minorías vulneradas y vulnerables, no he visto mucha movilización social justamente para con el tema de la discapacidad y el flagrante incumplimiento que tiene una ley que ya existe en nuestro país y que fue votada en el 2010, que remite a la protección integral de personas con discapacidad. ¿Qué piensan? No, a ver, perdóname, el movimiento sindical está desde hace ya bastante tiempo juntando firmas y estaba impulsando, unos grandes impulsores de este tema era el movimiento sindical justamente planteando de que esta ley tenía que ser aprobada. Yo creo que sí, pero ¿qué hay de que se cumpla la que ya se aprobó antes? Claro, ese es el otro tema, ¿no? Que creo que ahí hay una contradicción. A mí me parece bien que se apruebe esto. Estamos hablando de un grupo que no es ninguna minoría. Ayer hablamos de grupo de trans, que estamos hablando de 1000 personas. Recién hacemos cuentas con Verónica, se habla de 345.000 personas. 345.000 personas con discapacidad en Uruguay. Es muchísimo. Entonces, y es gente que puede ser sordo, ciego, lisiado, que no puede caminar, o que perdió una mano, yo qué sé, puede haber muchos diferentes tipos de discapacidad. Entonces, que se haga una ley para que esta gente, porque aparte, vamos a entendernos, que tengan una discapacidad no significa que sean inútiles, pueden ser profundamente útiles, hay que buscar la tarea adecuada. Lo que está mal, por otro lado, me parece, es que el Estado no cumpla con la cuota que tiene que cumplir. Si tiene un 4% y no lo cumple, algo le están errando. Entonces, me parece que el tema preocupa, había movilización, quizás no tan mediática como otras, pero evidentemente había movilización, se logra esto y ahora hay que seguir apretando para que el Estado, en primera instancia, dé el ejemplo frente a las empresas privadas, ¿no? Hay un factor que hace menos visible la movilización, que es que esto se votó por unanimidad. No hubo nadie que dijera que esta ley era un privilegio que establecía un beneficio en el mercado laboral. Bueno, entonces, está clarísimo que no, ¿no? Bueno, pero viste que hay cosas que parece que hay que aclararlas, porque en definitiva esta ley, al igual que la ley que hemos discutido en estos días, lo que viene a intentar reparar es un problema no de las personas discapacitadas, no de los transexuales, sino de la sociedad en la que viven. Porque aquí lo que se está diciendo al empresariado es, señores, miren que tiene una discapacidad para hacer determinada cosa, pero esto no implica que no puede hacer otras. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con nosotros y tiene mucho que ver con la otra ley. A mí me cuesta un poco pensar por qué algunos legisladores no levantaron la mano antes y ahora sí la levantan. ¿Cuál es el factor de diferencia? Porque esta ley también interpela a esta cuestión de que los derechos están consagrados en la generalidad y entonces todos tenemos los mismos derechos. Ese discurso, esta ley también lo interpela y sin embargo levantaron todos la mano. No encuentro yo la diferencia desde el punto de vista de lo que las leyes están queriéndonos decir como sociedad. A ver, ahí me imagino que tendrás matiz. Sí, me imagino que es una explicación jurídica. No, en alguna ocasión yo he hablado de lo que se podría definir como progreso manuscrito en el país. O sea, No, pero desde el punto de vista jurídico, ¿por qué hablamos de determinados derechos y ahora hablamos de otra cosa? ¿Es lo mismo la opción de la identidad sexual, la identidad de género, perdón, que la discapacidad? pero me parece que plantearlo es contestarlo. Bueno, no sé, Verónica tiene una mirada. Pero Yo estoy hablando de estas leyes, no estoy diciendo que los transexuales sean discapacitados. Bueno. Estas leyes lo que hacen es venir a reparar derechos que han sido vulnerados. Y entonces, aprobamos una ley trans, no aprobamos una ley de discapacidad, pero sí al revés. Entonces, ¿cómo? Primero tú separás los trans de los discapacitados, ahora los juntás, o sea, en algún momento tenés que dejar el arco quieto porque si no, no voy a invocar nunca el arco. O sea,
o tiene que ver una ley con la otra, no tiene nada que ver, porque si cada rato me moves el arco, yo no voy a invocar. Entonces, si no tiene nada que ver... El principio... A ver, no, si no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. ¿Es el mismo principio? A ver, si no tiene nada que ver una cosa con la otra, no tiene nada que ver. Ahora, si tú decís que se emparentan, entonces se emparentan. O sea, yo no puedo contestar sobre un mismo tema dos versiones distintas, porque entonces se va a complicar el diálogo. O sea, si la discapacidad... se puede, si una, digamos, una orientación sexual o como se le quiera llamar, identidad de género, se le equipara a una discapacidad, es un tema. Yo no creo. Ahora, ese es el punto de vinculación. Pero yo quería... No, yo iba a ir por otro lado. Había empezado a hablar del progreso manuscrito. No es el punto. Muchas veces el sistema político y la sociedad reposa en la falsa idea de que basta aprobar una ley para arreglar un problema. Basta, la ley, la votamos todos, y sobre todo cuando es por unanimidad, más todavía cuando es por unanimidad. Después vemos si hay recursos para implementarla. No solamente, si es posible implementarla. Bien, me lo contás, digo, profundizás en el punto a la vuelta, ¿te parece? Tenemos que hacer la primera pausa, ya venimos. No te